Así que tú quieres ser un chofer de autobús para el NTA o New York City Transit. Mi nombre es Lex Ramírez, velando por los intereses de los demás. En este video te voy a enseñar paso por paso cómo debes aplicar a este trabajo, cuáles son los requisitos y en fin, todo lo que tienes que saber acerca de cómo convertirte en un chofer de autobús para New York. Pero antes quiero agradecerle a todos ustedes que se han suscrito al canal recientemente. También quiero felicitar a Alfie Tavares en la colaboración que hicimos juntos, enseñándole a ustedes qué es lo que yo hago para ganarme el peso. Este video ha hecho muy bien y creo que para el tiempo que vayamos a publicar este video, ya aquel video va a tener 1 millón de views. Así que felicidades a Alfie nuevamente. El NTA es una compañía o una empresa muy grande que realmente ofrece oportunidades de trabajo para todas las personas. No hay discriminación entre sexo, edad, color, orientación sexual o cualquiera que sea tu background. Tú puedes aplicar para este trabajo sin problema. Ahora, le he dicho anteriormente que este trabajo realmente no es para todo el mundo. Y lo primero que quiero discutir con ustedes es cuáles son los requisitos para convertirse en un chofer de autobús para la ciudad de Nueva York. Los requisitos los vamos a dividir en 3 secciones. Primero están los requisitos para poder aplicar para el trabajo. Segundo, están los requisitos para ser seleccionado para el trabajo. Y tercero, una vez ha sido seleccionado, tenemos requisitos de entrenamiento para poder adquirir este trabajo. Así que vamos con lo primero. Requisitos para tú poder aplicar para el trabajo. Te voy a enseñar paso por paso cuáles son las cosas que debes hacer para aplicar para el trabajo. Pero un requisito fundamental para poder aplicar es que adquieras tu permiso CDL. Si no tienes una licencia CDL clase A o clase B con un endorsement de passenger, necesitas obtener tu permiso de conducir. Y si no sabes cómo hacer eso, no te preocupes, ya yo puse un video en mi canal, donde lo voy a poner aquí arriba, donde tú puedes ver cómo se hace eso de conseguir el permiso. Es sumamente fácil y tienes tiempo para hacerlo, así que chequea ese video antes de continuar con este. Otro de los requerimientos para poder aplicar para el trabajo es que debes de contar con licencia de conducir de carro, no CDL, pero con licencia normal de conducir por lo menos por 3 años anticipado antes de aplicar. Si no tienes o cumples con estos 2 requisitos fundamentales, no puedes aplicar porque realmente no vas a ser considerado para el trabajo. Inmediatamente vamos a movernos con los requisitos para ser seleccionado para el trabajo. Y obviamente el primero es el más sencillo. Debes de estar autorizado legalmente para trabajar en los Estados Unidos. O sea, no hay forma de venir con visa ni nada de eso. Tienes que estar autorizado, ya sea con un green card, con tu Social Security, con todo eso. Debes de estar legalmente en los Estados Unidos para poder aplicar. Y una pregunta que es como un cliché para muchos de ustedes es si necesitas saber inglés. Sí, es un requisito poder saber inglés para poder entender, para poder escribir y para poder responder preguntas en inglés, no solamente es verbalmente, pero escritas. Ahora, les soy honesto, no es que necesitas tener mucho conocimiento, simplemente con el hecho de poder comunicarte y poder entender instrucciones, con eso es suficiente. Como les dije que todos ustedes deben tener una licencia de conducir de por lo menos 3 años anticipado al momento de llenar la aplicación. También es muy importante que al momento de llenar la aplicación o por lo menos al momento de ellos llamarte para adquirir el trabajo, no tengas ninguna violación en tu licencia, ningún punto en la licencia de que te fuiste en un stop sign o un red light o te cogieron con el teléfono en la mano. Esto te puede descalificar. Otro requerimiento es que para conseguir este trabajo tendrás que pasar un screening drug test. O sea, te van a hacer un examen de alcohol y de drogas. Y si estás positivo en una de estas dos, entonces te van a descalificar. También es importante saber que si logras adquirir el trabajo, en cualquier momento la institución o la compañía puede enviarte a hacer lo que le conocen como un random test o un examen aleatorio, en que te pueden llamar hacia un laboratorio a hacerte este examen de droga o de alcohol en cualquier momento y debes de cumplir con ese requerimiento. El NTA ha establecido estándares médicos para poder adquirir esta posición de bus operator.
Y al momento que te llamen para la posición, te van a hacer un examen médico o una evaluación, que esto incluye la vista, tus oídos y tu desempeñamiento físico para ejercer las funciones esenciales de esta posición. Ahora, les mencioné anteriormente que el NTA es Equal Opportunity Environment, right? So, español. Les mencioné eso, que hay oportunidad para todos. Así que si tienes alguna discapacidad, no dejes que esto te impida de aplicar al trabajo, porque realmente si cumples con los requisitos y puedes desempeñar la función de ser un bus operator, pues vas a adquirir el trabajo. Contrario a lo que muchas personas creen, que tienen que vivir en la ciudad de Nueva York necesariamente para adquirir este trabajo, esto no es necesario, pero sí debes de vivir dentro de los estados más cercanos a Nueva York. Puede ser Connecticut, New Jersey o Pensilvania. Pasando por último a los requisitos de entrenamiento, aún vengas al trabajo con tu licencia CDL, debes de cumplir con los estándares o los requisitos que el NTA ha establecido de entrenamiento para poder adquirir el trabajo. Todos los candidatos deben de pasar este entrenamiento, que aproximadamente se toma como unos 2 a 3 meses. Ya que conoces los requisitos y sabes si puedes aplicar o no para la posición, vamos directamente a cómo se aplica. Para aplicar el trabajo nos vamos a dirigir directamente a la página de NTA/careers. Si tú no sabes escribir eso, no te preocupes. En la descripción del video voy a dejar un link donde te va a redireccionar a esta página. Una vez allí te vas a encontrar con todas las posiciones que están actualmente abiertas o disponibles para aplicar. Ahí vas a encontrar conductor, cleaner y la posición que tú quieres aplicar es bus operators. Ahora, hay dos versiones o dos posiciones dentro de esta misma a la cual puedes aplicar. No quiero confundirte mucho, pero te lo voy a explicar de la forma más sencilla. Está Bus Operator NYCT y MapStoa. La diferencia entre estos dos es simplemente o depende del área donde tú quieras trabajar. Si aplicas para MapStoa, entonces estás condicionado a trabajar única y exclusivamente en Manhattan y el Bronx. Mientras que NYCT puedes trabajar en cualquiera de los boroughs de Nueva York. Es muy importante que mantengas claro a cuál de las posiciones o cuál de las instituciones vas a aplicar, porque al momento de tomar el examen te van a preguntar y debes de saber. Yo te recomiendo que apliques al área más cercana a donde tú vives. Por ejemplo, si vives en el Bronx o en Manhattan, lo recomendable es que apliques para MapStoa. Si ya sabes a cuál posición vas a aplicar, entonces vas a cliquear en el Notice of Examination. Una vez allí te van a mostrar un PDF con todas las instrucciones específicas de cómo aplicar. Las instrucciones están en inglés. Si quieres y es más fácil para ti, puedes traducir esto al español para que lo entiendas mejor. Allí vas a encontrar los requerimientos para completar esta forma, cuáles son las instrucciones para completar la aplicación, cuál es la fecha de este examen o esta disponibilidad de plaza de trabajo y en fin, todo relacionado a cómo aplicar. Una vez hayas leído todo esto y comprendido y estás claro de que calificas para el trabajo, entonces le das a aplicar ahora. Es requerido que hagas un username y password si aún no lo has hecho para poder entrar al sistema y poder poner tus datos personales. Una vez hayas hecho esto y dependiendo de qué examinación estés tomando, te tocará pagar o no una tarifa por el derecho a coger el examen. Ya pusiste tu información, tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico. Es tan sencillo como esto. Simplemente le vas a dar a Next, vas a leer todos los términos y agreements que están ahí. Vas a cliquear Next de nuevo y obviamente vas a agree o vas a confirmar de que estás de acuerdo con estos acuerdos. Luego de que le des a Next, te van a preguntar si has leído nuevamente el Notice of Examination. Vas a cliquear que sí, le vas a dar Next y luego te preguntan si tienes alguna actividad religiosa que te va a impedir quizás hacer este tipo de trabajo, porque como entenderás, en este tipo de trabajo se trabaja todos los días y todos los horarios.
Así que si ese es tu caso, debes de marcarlo y luego cliqueas Next. Lo próximo es simplemente Submit the application o mandar la aplicación como tal, y luego te va a llegar una carta indicándote cuál es la fecha y la hora exacta que debes de asistir para tomar el examen de admisión para este trabajo. Ese examen es acerca de cómo tú manejarías ciertas situaciones de estrés y cómo tú has manejado tus otros trabajos pasados y cómo te has comportado simplemente en la vida. No hay respuestas equivocadas o respuestas correctas, simplemente es una evaluación psicológica, si se puede decir así, de cuál es tu condición actual y si realmente tú estás capacitado mentalmente para esta posición. Les he dicho anteriormente que este trabajo lo puede hacer cualquier persona, pero no es para todo el mundo. Pero si quieres saber más acerca de esta posición, chequea este otro video que voy a poner aquí o aquí, no sé dónde lo voy a poner, pero te voy a explicar los beneficios de por qué ser un chofer de autobús. Así que espero que este video le haya ayudado, familia, y que apliquen lo antes posible. Recuerden que esta posición está abierta o disponible para aplicar por un periodo de tiempo determinado. O sea, hasta ahora que estamos ahora mismo, donde usted me está viendo, este examen o esta aplicación estará disponible solamente hasta diciembre 31 del presente año 2023. Usted puede en todo momento, cuando chequee este video, ir al link que está debajo en la descripción y ver si realmente están adquiriendo o están solicitando nuevos choferes. Adquieran su CDL Permit antes de aplicar y espero que pronto los pueda ver a ustedes en el trabajo y ustedes me digan, oye, llegué al trabajo por ti. Si has encontrado esta información valiosa, compártela con tus familiares y amigos, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima.